Pues va a comenzar Joaquín Babace, que es, bueno, de formación, ha estudiado Derecho, trabaja en el Ayuntamiento de Hondarribia llevando temas de contratación, pero está estudiando también Historia del arte, se está formando mucho en patrimonio. De hecho, bueno, no sé si es hacer un poquito de spoiler, pero ha preparado también un curso de verano para finales de junio de la Universidad del País Vasco, por si os interesan estas cosas del patrimonio. Y va a comenzar además con dos, bueno, dos ponencias o dos presentaciones para ir centrando el aspecto más administrativo y legal de este asunto del expurgo, ¿no? Que es decir, de esta alienación o quitar este carácter patrimonial que hemos concedido a algunos objetos, que es un tema también, bueno, bastante discutible, ¿no? Porque si no es un BIC, si no es un bien de interés cultural, hay algo que haya sido establecido como tal, casi siempre cuando hablamos de piezas de museos las consideramos patrimonio, y en esta casa, en Gordailoa, evidentemente, pero jurídicamente pues es de discutir hasta qué punto es un bien de carácter patrimonial en ese sentido jurídico, cuando hay otros objetos, en este caso de la Diputación Foral de Guipúzcoa, por ejemplo, que también son de la Administración, pero no son tampoco ni tan fáciles de alienar, vamos, ¿no? de desajenar, o ni son tan evidentemente para guardar para siempre, ¿no? Con los bienes, no simplemente los fungibles, los bienes materiales, muebles, por ejemplo, que no tienen este carácter patrimonial siempre cultural, me refiero, porque aquí luego la Secretaría Técnica se empeña en que tenemos que darle siempre un carácter patrimonial económico a todo lo que entra aquí. Entonces, le voy a cederle ya la palabra directamente a... Bueno, son las 9:20, en teoría empezaría a las 9:30, no sé si hay que esperar, porque si hay, puede ser que haya gente que esté esperando o algo así, pero en principio vamos a intentar pasarle la palabra y a aprobar la presentación. Bueno, muy buenos días a todos y a todas. Antes de nada, muchas gracias al Instituto de Patrimonio Cultural de España por darnos esta oportunidad de hablar sobre la gestión de los bienes culturales y en concreto del expurgo. Y por supuesto por contar con nosotros y en concreto conmigo. Y muchas gracias a Xavier tanto por la organización del curso como por las muy amables palabras que me han precedido. El tema del que voy a hablar esta mañana, como se les ha dicho, es el de la parte, digamos, jurídica de la gestión del patrimonio cultural y de la posibilidad del expurgo. Me apartaré del tono general del curso y casi diría que incluso me apartaré un poco de la temática, y además lo haré de forma deliberada, para hablar de la gestión del patrimonio desde el derecho, en concreto desde la ley de patrimonio de las administraciones públicas, y lo haré, como decía, de forma deliberada, en tanto que, como veremos ahora, el concepto de bien patrimonial que ustedes emplean, digamos, en relación con los bienes pues que constituyen ese legado, ¿verdad? Cultural, pues, sin embargo, el concepto de bien patrimonial, en el caso de la legislación del patrimonio de las administraciones públicas, se emplea en un sentido muy, muy diferente, ¿no? Como ahora veremos. Bien, les decía que lo primero que tenemos que hablar, lo primero sobre lo que tenemos que reflexionar cuando hablamos del expurgo,
es sobre el concepto mismo del expurgo. Porque si si hacemos un repaso de lo que dicen las leyes, tanto de patrimonio cultural como de patrimonio de administraciones públicas, veremos que este concepto no se emplea, ni siquiera se menciona. No se menciona en la Ley de Patrimonio Histórico Español, no se menciona en la Ley de Patrimonio Cultural Vasco, ni tampoco, curiosamente, y digo curiosamente porque me llamó especialmente la atención, en la de la lectura del libro y las bibliotecas. Tampoco se menciona en la Ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas ni la norma foral del patrimonio de la Diputación de Guipúzcoa, ni tampoco el reglamento de bienes de entidades locales, ni tampoco se menciona en los desarrollos reglamentarios de cada una de estas normas. La verdad es que desconozco si las leyes de patrimonio, digamos, ordinario del resto de comunidades autónomas o la legislación de patrimonio cultural se establece algún tipo de definición, alguna mención sobre el concepto de expurgo, pero me imagino que no. Y me imagino que no porque a la vista de estas normas que menciono aquí, me queda bastante claro que el expurgo es un concepto que, al menos en desde el ámbito jurídico, se emplea muy ligado a lo que es la gestión documental. Se menciona, como digo, tanto en el Real Decreto 1164 de Conservación de Patrimonio Documental de Valor Histórico, que regula el control de la eliminación de otros documentos de la Administración General del Estado. Se menciona también en el Real Decreto 937/2003 de modernización de archivos judiciales, y en el ámbito de Euskadi se menciona en la Ley 5/2022 de gestión documental integral y patrimonio documental. Por tanto, como decía, es un concepto muy vinculado a la gestión documental, a la gestión archivística. Por cierto, me parece muy pertinente el empleo que ha hecho antes Xavier del término del patrimonio, ha dicho tridimensional. Digo, porque además me parece que hoy, al menos en el caso de Euskadi, es un día muy especial o muy pertinente para emplear ese término y poner en valor la relación entre el patrimonio cultural, digamos, lo que la ley viene a llamar patrimonio cultural, bienes culturales muebles y bienes culturales inmuebles, y el patrimonio cultural inmaterial, puesto que hoy se publica en el Boletín Oficial del País Vasco el decreto que regula el inventario de bienes de patrimonio cultural inmaterial del País Vasco. Decía que el del expurgo es un concepto muy ligado a la gestión documental. En el Real Decreto 1164/2002 de conservación del patrimonio documental se hacen esta serie de menciones en relación con el expurgo. En el artículo 2.2 dice: se entiende por valoración documental el estudio y análisis de las características históricas, administrativas, jurídicas, fiscales e informativas de documentación. El proceso de valoración establecerá los plazos de transferencia, la posible eliminación o expurgo y el régimen de accesibilidad a la documentación. Bien, el artículo 4.4.a, que no lo leeré íntegramente, pero menciona respecto del acuerdo de eliminación, la documentación que debe acompañar, y dice: en este análisis se incluirá la mención de las disposiciones que en su caso hayan regulado hasta el momento de la propuesta el expurgo o la custodia de dicha documentación. Y el artículo 7 habla de la eliminación de documentos y establece pues también que para poder acordar la eliminación de documentos pues hace falta pues una serie de documentación, y entre ellas se menciona en el punto C la memoria del muestreo, dice, de la documentación a expurgar. Por tanto,
Aquí, en este Real Decreto, hay una vinculación directa entre el expurgo y la eliminación de los archivos. En el Real Decreto 937 de 2003 de modernización de archivos judiciales define el expurgo en el artículo 1.3, diciendo que se entiende por expurgo el procedimiento a través del cual se determina cuando un documento pierde toda su utilidad o, por el contrario, ha de ser conservado, dándose el curso correspondiente según lo dispuesto en el capítulo tercero. Y en el capítulo tercero, que habla de los expurgos de documentaciones judiciales, el artículo 14 dice que las juntas de expurgo son aquellos órganos colegiados de naturaleza administrativa que tienen por finalidad determinar, por cuenta del órgano responsable del respectivo archivo judicial de gestión, la exclusión o eliminación de los expedientes procesales o gubernativos del patrimonio documental o, en caso contrario, dice, y esto me parece muy importante, la transferencia de los mismos a la administración competente en materia de patrimonio histórico. Y en el caso de la Comunidad Autónoma del País Vasco, pero estoy seguro de que podrán encontrar leyes similares en sus respectivas comunidades autónomas, la Ley 5/2022 dice, se entiende por eliminación o expurgo los procesos de destrucción o borrado de documentos y datos aplicados de acuerdo con la estipulación del calendario de conservación y acceso. Y en el artículo 11.7 detalla que la documentación de titularidad pública no podrá ser expurgada y dice, y esto también me parece muy importante, sin la aprobación previa de la Comisión de Valoración, Selección y Acceso competente sobre ella. De esto podemos deducir, entiendo yo, un concepto general de lo que es el expurgo, que podemos definirlo como el procedimiento por el cual un bien propiedad de una administración pública se valora carente de interés para su propietaria y ésta procede a expulsarlo de su patrimonio, bien eliminándolo o bien transformándolo a un tercero. Entonces, con esta definición del expurgo sí que podemos encontrar un concepto similar en la Ley de Patrimonio de Administraciones Públicas, la Ley 33/2003, en el artículo 143, cuando habla de la enajenación de los bienes muebles. Los bienes inmuebles también se pueden enajenar, pero entiendo que no nos preocupa tanto aquí la gestión de los bienes inmuebles como de los bienes muebles. Dice, los bienes muebles podrán ser cedidos gratuitamente por el departamento u organismo respectivo de otras administraciones públicas, organismos, instituciones públicas o privativas sin ánimo de lucro, sin las limitaciones previstas en la sección quinta, cuando no hubiere sido posible venderlos o entregarlos como parte del precio de otra adquisición o cuando se considere de forma razonada que no alcanzan el 25% del valor que tuviere en el momento de su adquisición. Y en el segundo párrafo de este apartado 3 del artículo 143 dice, si no fuese posible o no procediese su venta o cesión, podrá acordarse su destrucción, inutilización o abandono. El acuerdo de cesión llevará implícita la desafección de los bienes. Esto de la desafectación de los bienes es también uno de los elementos principales de la gestión de la administración del patrimonio de las administraciones públicas, como veremos más adelante. Tanto la norma foral del patrimonio de Guipúzcoa, es decir, de la norma que regula el patrimonio de propiedad de la Diputación Foral de Guipúzcoa, como el reglamento de bienes de las entidades locales, mencionan la posible enajenación, pero no dice nada sobre la posible destrucción o abandono de los bienes. Y esto es importante también porque requiere hacer una interpretación sistemática de la normativa de la gestión del patrimonio de las administraciones, que lo veremos ahora. Bien, por tanto, vamos a hablar ahora del régimen jurídico general del patrimonio de las administraciones públicas. Reconozco que supongo que lo saben, pero todos los bienes culturales
tienen una especial importancia en la construcción misma de la teoría de del régimen jurídico del patrimonio de las administraciones públicas. Le recomiendo en este sentido un precioso artículo titulado Los cuadros del Museo del Prado, de don Alfredo Gallego Navitarte, que ya tiene unos años, desde el año 81, pero sigue manteniendo actualidad en tanto a la construcción de la teoría de los bienes de titularidad pública y además bueno, es de una preciosidad absoluta en cómo está escrito y sobre todo en cómo utiliza como excusa, vamos a decir, para hablar del patrimonio de las administraciones públicas, pues estos cuadros del Museo del Prado que se mencionan en el título, de los cuales va haciendo, pues va contando las vicisitudes que han tenido a lo largo de su historia. Les recomiendo, como decía, muy vivamente. Bueno, pues entonces continúo en el punto donde habíamos quedado, que les iba a hablar sobre el sistema de fuentes de la legislación del patrimonio de las administraciones públicas. Bien, como les decía, como pueden ver en la presentación, siempre digo que el sistema de fuentes que regula el patrimonio de las administraciones públicas en España es relativamente complejo, puesto que en un sistema, bueno, pues, compuesto, federal o autonómico, llámenlo ustedes como quieran, pues, espera un momento porque aquí, perdón, que estábamos aquí con dos ordenadores, uno al lado del otro, altavoces, etcétera. Ustedes, los que están por el Zoom, ven la presentación. Me temo que los que están en la sala no. No sé, igual si quieren venir aquí para verlo. Es lo único que se me ocurre. Bueno, continúo. Como decía, en el sistema jurídico español, pues el sistema de fuentes tiene la complejidad propia del Estado de las autonomías y por tanto, debemos distinguir al menos tres clases de administraciones, que son la Administración General del Estado, la de las comunidades autónomas y las entidades locales. Digo al menos tres porque el régimen propio de las diputaciones forales pues, nos daría para mucho y prefiero no meterme, con perdón de la expresión, en ese barrizal jurídico. Por tanto, vamos a hablar aquí principalmente de estas tres: la Administración General del Estado, la de las comunidades autónomas y las entidades locales. Bien, el patrimonio de la Administración General del Estado se regula por la Ley 33/2003 de Patrimonio de las Administraciones Públicas. La ley que aplica, como decía, esta ley en toda su integridad. Las comunidades autónomas se rigen por la Ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas en algunos puntos y por las leyes propias. ¿Por qué? Porque la Ley 33/2003 está aprobado haciendo uso de tres títulos jurídicos de la Constitución, que son el 149.8, 49.1.8, que es la regulación del derecho civil, es decir, el derecho, en este caso, el derecho de la propiedad. El artículo 149.1.18, que establece las bases de régimen jurídico de las administraciones públicas, y el artículo 149.3 sobre la supletoriedad de la legislación estatal respecto de la legislación autonómica. Esto es ciertamente relevante porque volveremos a esto después. En las entidades locales tienen tres fuentes: la Ley 33/2003 de las administraciones públicas, las leyes de las comunidades autónomas, pero aquí no me refiero a las leyes que las comunidades autónomas hayan aprobado para la legislación de su patrimonio, sino las leyes que las comunidades autónomas hayan aprobado bien en relación con el régimen jurídico de las entidades locales, bien para regular directamente el patrimonio de las entidades locales.
y el reglamento de bienes de las entidades locales que antes hemos dicho. Por ejemplo, en el caso de Guipúzcoa, las entidades locales están en una situación un poco especial, porque en la comunidad autónoma del País Vasco, la competencia para aprobar estas leyes a las que hago mención aquí, es decir, las leyes para regular el patrimonio de las entidades locales, corresponde a las diputaciones, más propiamente dicho, a las juntas generales del Parlamento de la provincia, y en el caso de Guipúzcoa, pues esta norma foral no se ha aprobado, con lo cual las entidades locales de Guipúzcoa estamos en ese sentido en un pequeño limbo. Y por tanto yo considero, y esto es una opinión, tómeseme como tal, que las entidades locales del País Vasco se rigen por la Ley 33/2003 y por el reglamento de bienes en aquello que no sea contrario a la Ley 33/2003, puesto que el reglamento de bienes tiene rango reglamentario y, por tanto, si bien puede desarrollar la ley y puede introducir especialidades respecto a la ley, no puede contradecir a la ley. Entonces, en todo aquello que esté previsto en la ley y el reglamento o bien no se pronuncie o bien incluso vaya en contra de la ley, prevalecerá la ley de patrimonio de las administraciones públicas 33/2003. Bien, por tanto, hay una serie de previsiones de la ley 33/2003 que son aplicables a todas las administraciones, bien sea porque regulan el derecho civil, bien sea porque establecen las bases del régimen jurídico de las administraciones públicas. En este sentido, el artículo 4, respecto a la clasificación, que dice que los bienes y derechos que integran el patrimonio de las administraciones públicas serán de dominio público o demaniales y dominio privado o patrimoniales. Es decir, dominio público y demanial es lo mismo y dominio privado y patrimonial es lo mismo. Por tanto, hay dos tipos de bienes que integran el patrimonio de las administraciones públicas, demaniales y patrimoniales. Bien. El artículo 5, referente a los bienes y derechos de dominio público o demanial, dice, son los que, siendo de titularidad pública, se encuentran afectados al uso general o al servicio público, así como aquellos a los que una ley otorga expresamente el carácter de demanial. Bueno, ahí dice respecto a los bienes de dominio público estatal, pero bueno, aquí nos vamos a meter. Dice, los bienes y derechos de ámbito de dominio público se regirán por las leyes y disposiciones especiales que les sean de aplicación y a falta de normas especiales por esta ley, que por la ley 33/2003, y la disposición que las desarrollen o complementen, las normas generales de derecho administrativo y, en su defecto, las normas de derecho privado. Se aplicarán como derecho suplente. Pero aquí lo importante es que los bienes de derecho de dominio público o demaniales son los que estén afectados al uso general o al servicio público, así como los que la ley les otorga expresamente el carácter demanial. Y por excepción, los principios que regulan la gestión de los derechos de dominio público son la inalienabilidad, inembargabilidad e imprescriptibilidad, la adecuación y suficiencia de los bienes para servir al uso general o al servicio público al que están destinados y la aplicación efectiva al uso general o al servicio público, y más excepciones que las derivadas por razones de interés público debidamente justificadas. Y la dedicación preferente al uso común frente a su uso privativo. Y luego aquí, bueno, tiene unos mandatos relativos al ejercicio diligente de las prerrogativas de la ley, la identificación y control a través de los inventarios de los recursos adecuados, pues relativamente importante por lo que luego veremos. Y luego dice, menciona la cooperación y colaboración entre las administraciones públicas en el ejercicio de sus competencias sobre el dominio público. Por tanto, hay un mandato de colaboración entre todas las administraciones públicas. Por excepción, como decía antes, o por exclusión más bien, los bienes patrimoniales son todos aquellos que, siendo de titularidad de las administraciones públicas, no tengan el carácter de demaniales, no tengan el carácter de bienes de dominio público. Es decir, son los bienes de dominio privado son los que no están afectos a un servicio público. Bien. Y aquí los principios relativos a la gestión de este tipo de bienes es bastante diferente
al de los bienes demaniales, porque aquí habla de eficacia y economía en su gestión, eficacia y rentabilidad en la explotación de los bienes y derechos, publicidad, transparencia y concurrencia, bueno, objetividad en la adquisición, esto es bueno, relativamente importante. Pero los más importantes aquí son el apartado A y B, cuando habla de eficacia y economía de su gestión y eficacia y rentabilidad en la explotación de estos bienes y derechos. De alguna forma, podríamos decir que aquí la ley les da a las administraciones públicas el mandato, el viejo mandato del Código Civil, que puede entenderse trasnochado en cuanto a la terminología que emplea, pero que a mí me sigue pareciendo muy bonita, de emplear la diligencia propia de un buen padre de familia, que hoy en día pues podríamos decirlo, la diligencia propia de un buen cabeza de familia. Bien, se establece el deber de custodia tanto del patrimonio, es decir, aquí, como verán ustedes, no se distingue entre patrimoniales o demaniales y, por tanto, todos los bienes de titularidad pública están sujetos al deber de custodia de las administraciones públicas. Y respecto a la disponibilidad, decíamos antes que los bienes de dominio público son inalienables, imprescriptibles e inembargables. Sin embargo, los bienes bienes y derechos patrimoniales podrán ser enajenados siguiendo el procedimiento y previo cumplimiento de requisitos legalmente establecidos, bueno, etcétera, etcétera. Posición adquisitiva, esto es la usucapión, pero aquí lo que nos importa es la primera frase de los bienes y derechos patrimoniales podrán ser enajenados siguiendo el procedimiento y previo cumplimiento de los requisitos legalmente establecidos. Voy a intentar acelerar porque creo que voy un poco tarde. Obligación de formar inventario. Todos los bienes, sean patrimoniales o demaniales, se tienen que inventariar, es decir, se tienen que incluir en el inventario. Y aquí empleo este concepto de que se tienen que inventariar, porque recordarán ustedes que en la Ley de Patrimonio Histórico Español se diferencian los bienes protegidos entre los calificados y los meramente inventariados, pero aquí el inventario al que menciona el artículo 32 es diferente del inventario al que menciona la Ley de Patrimonio Histórico. Aquí habla de un inventario, digamos, ordinario, es decir, un documento donde la administración pues recoge todos los bienes que son propiedad o titularidad suya. Bien, por tanto, la principal diferencia entre los bienes demaniales y los bienes patrimoniales es la afección al uso general o servicio público, que es de los demaniales, y por exclusión que los patrimoniales no están afectos a uso general o servicio público, y que consecuentemente los demaniales son inalienables, imprescriptibles e inembargables, mientras que los patrimoniales son susceptibles de enajenación, son susceptibles de salir del patrimonio de la administración pública. Bien, aquí la supletoriedad del artículo 143, perdón, la supletoriedad a la que se refiere el artículo 143.3 de la ley de patrimonio de las administraciones públicas, que es la que habla de enajenación y posible eliminación, yo entiendo que es plenamente aplicable, como les decía, en tanto que si tenemos que hacer una buena gestión, pues, empleando la terminología del Código Civil, la diligencia propia de un cabeza de familia, pues se tendrá que poder enajenar todo aquello que no cumple la función propia y que no es de interés para la administración pública su conservación. Y por tanto, yo considero que aun cuando las leyes de patrimonio de las distintas administraciones no mencionen nada respecto de la enajenación, considero que se puede enajenar y en última instancia se podría incluso destruir este bien.